¿Vos creés que se crean o se recrean? Bueno, en principio, el mundo es una fuente maravillosa de inspiración. Si las cosas que suceden en la vida real son una fuente maravillosa de inspiración para los guionistas, para los autores, Sí. que toman personajes y les van poniendo condimentos es decir, le agregan al personaje básico una serie de condimentos que lo sazonan, que lo mejoran, que lo cosmetizan. No sé si estoy usando bien un término, pero algo así, una especie de cosmética, y los tipifican o sea, si Neuros es el mal, Hijitus es el bien. Ahora, en el mundo existe la gente que se porta bien y en el mundo existe la gente que se porta mal. Sí. Y después están todos los factores intermedios, con lo cual tenés una fuente de inspiración brutal. Lo que pasa es que tenés que tener la sensibilidad de captar todas esas cosas que están permanentemente sucediendo y el talento de la conjunción astral, de que todo eso confluya en una obra. ¿No es cierto? Y por lo tanto, o sea que los personajes se recrean. Es decir, no hay inventos. No hay inventos para nada, No, yo creo que no. Ojo, era muy importante con Néstor D'Alessandro, date cuenta que en 7 años que trabajamos juntos, nos contábamos cosas de cuando éramos chicos. Y él era un pícaro y yo era otro pícaro. Y entonces nos contábamos las cosas que hacíamos en el barrio, y las macanas que hacíamos, y cómo nos peleábamos, y cómo hacíamos esto y cómo hacían lo otro, y salían las anécdotas, y todo eso de golpe aparecía en la tira de Hijitus. Entonces vos seguís siendo un niño, digo, desde el... No te quepa la menor duda. Soy un niño que se le puso la voz grave, nada más. Ay, bueno, no sé si sea larguirucho, en vos vive larguirucho, pucho, serrucho, o aquí. No. Bueno, aquí no. Mirá, yo hice 16 personajes. 16 personajes. 16 personajes en esa tira. Digamos, evidentemente tomé la tira de Hijitus como cosa muy importante porque, bueno, dentro de mis trabajos fue una cosa muy importante. No quiero dejar de decir que mientras yo hice todo esto, seguí trabajando en publicidad como siempre. Llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Llevo montones de bocetos y de cosas. Yo era una rata de estudio de grabación, todo el santo día metido. Tuve mi propio estudio de grabación, de por sí tengo mi propio home studio, ¿no es cierto?, donde grabo un montón de cosas, y he hecho todas las variaciones posibles de lo que una garganta humana puede hacer y las sigo haciendo. Es decir, al día de hoy sigo haciendo los mosquitos de Raid, las cucarachas de Raid. Yo soy, y voy a traer acá así un bric-a-brac de personajes. Yo soy fui el diablito de Orbis, el tigre Tony de las azucaritas Kellogg's, el mayordomo del jugo Tang, qué sé yo, espérate, me olvido. El indio de la gotita. El indio de la gotita, los indios de la gotita. Soy la voz de Clemente, que Clemente vivía... ¿Y cómo nació Clemente? Ah, bueno, eso es una historieta bastante larga, pero te digo algunas cositas más y vamos a Clemente, si querés. Dale. Yo soy Bardal. Bardal. Que ahí tengo una historieta, tengo una manera de contar cómo surgió Bardal, porque ¿cómo surgió Bardal? Pregunta. La pregunta. Resulta que Perón había traído unos taxis, mejor dicho, había traído unos autos Mercedes-Benz, modelo 170, que se llamaban, bueno, era el Mercedes-Benz 170, y que la característica particular es que tenían un motor diésel ligero. Posiblemente creo que era uno de los primeros autos con motor diésel chiquito.
Cosa que los pibes, nosotros conocíamos bueno, en aquel entonces el automovilismo y todo lo que era la motorización era una cosa que toda la gente era muy resonante con el automovilismo y todas esas cosas, ¿no es cierto? En la época de Fangio, de Alfredo Galvez, entonces teníamos cercanía con la cuestión de motores y ruido de motores y demás. Pero resulta que este motorcito sonaba de una manera distinta. Y yo le estaba contando a otro amigo mío, Carlos Ceretti, lo nombro porque también él ha sido autor de miles de comerciales que han ido al aire, donde yo he sido intérprete de esas cosas. Le estaba contando cómo sonaba el motor de los Mercedes-Benz 170 que se usaban como taxis. Lo que pasa que el motor diésel es un motor difícil de arrancar y por lo tanto los taximetreros paraban el auto en los calores de 40 y 50 grados de Buenos Aires, paraban el auto, abrían el capó para que se venteara y los pibes íbamos a mirar el motor. Y yo le contaba a Ceretti que el motor sonaba... Y me dice, ¿podés hablar? ¿Podés hablar con eso? Claro, ¿cómo no voy a poder hablar? Hablo. A ver, decí Bardal. Bardal. Lo llamamos a Tito Bagnov, que Tito Bagnov era el publicitario de Bardal. Nos metimos en una sala de grabación y me tiraban motivaciones. Me decían, ¿cómo sonaban las orugas de Rommel en el desierto, las orugas de los tanques de Rommel en la Segunda Guerra Mundial, en el desierto del Sahara, diciendo Bardal? Y yo hacía... Grabamos todas esas cosas, porque hicimos todo tipo de cosas, los llevamos a Bardal, el propietario de Bardal compró la idea. Se quedó feliz. Y hasta el día de hoy Bardal es el himno nacional de la empresa. Hubo un periodo en que no se usó porque de golpe el petróleo subió y claro, Bardal al principio se vendía como pique y potencia. O sea, el agregado, el Bardal daba pique y potencia, pero pique y potencia era gran consumo. Por lo tanto, no, paremos. Y pararon la publicidad de Bardal. Pero eso trajo una caída de ventas. Se mantuvieron hasta que un día me llamaron y me dijeron, no, lo contratamos de vuelta, sigamos con esto. Y desde entonces, una parte de mi vida es pagada por Bardal. ¡Qué impresionante, Bardal! Bueno, por eso te digo que todo esto de García Ferré ha sido sumamente importante, pero no ha sido lo único que hice. Por supuesto, hiciste más de 6.000 comerciales. Sí, claro, porque ojo, todas estas cosas que son muy divertidas y uno puede hablar años, hacen que de golpe uno se olvide de que también es un locutor normal y formal. No, vos sos locutor, cantante, actor. Bueno, claro, sí. Por supuesto. Como actor, inclusive físicamente, trabajé 5 años con Gerardo Sofovich en la peluquería del nieto de Adán Mateo, con las mujeres más bonitas de la Argentina, cosa que no me podré olvidar. Y bueno, es decir, por otra parte, para sobrevivir en la Argentina hay que saber hacer muchas cosas y hacerlas bien. Si no las haces bien, no hay caso. No, por supuesto. Así que bueno, yo sigo haciendo bien cosas. Clemente quedó en el tintero. En el tintero. Justamente en el tintero. ¿Cómo nació? Claro. Bueno, en realidad no tiene voz Clemente, ¿o sí? No, momentito, no. Sí tiene voz. El tema es así. Clemente es un personaje que Carlos Loazó, Caloi, sí. creó para inicialmente en una tira que se llamaba Clemente y Bartolo, o Bartolo y Clemente. Clemente y Bartolo. Clemente y Bartolo. Claro, el importante era Bartolo. Bartolo era de River y Clemente era de Boca, creo. No sé si me equivoco y creo que voy a meter la pata. De River, me parece que era. Bartolo. No,
Y Clemente era de River. No, momento. Inicialmente, no. Y después fue para Acá viene, la... acá viene una cosa que hay que ¿Ah, aclarar. sí? Para el Mundial Uno era de 78. River y otro era de Boca, no me acuerdo quién de los dos, pero la puja era entre River y Boca, en la tira gráfica. Cuando vino el Mundial, ya Bartolo había desaparecido, ya no había puja, y Clemente se convirtió en el hincha de la selección. Por lo tanto, ahí ya no tenía otro... Competencia. No, claro, no tenía otro punto de mira que lo que era la Argentina futbolera y la Argentina como creadora de fútbol y exitosa de fútbol más allá de los partidos. En el 82, en el 78, que fue el Mundial de Fútbol, Clemente tuvo una disputa con un comentarista de radio, comentarista de fútbol, de radio, de deportes, Muñoz, que Muñoz decía que los argentinos se tenían que portar muy bien porque iban a venir muchos extranjeros y que tenían que ser una cosa muy pulida y tenían que tener una conducta y no hacer las cosas que hacían en la cancha de fútbol. Y Clemente se le puso en contra y por ejemplo, una de las cosas que decía, no tiren papelitos, no ensucien la calle, y Clemente decía, tiren papelitos, muchachos, porque Clemente era un personaje que no tenía cuerdas vocales. Voy a dejar de trabajar, de hacer la voz porque me va a tirar al diablo. Clemente surgió como un personaje que perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección. Esto fue un descubrimiento, porque date cuenta que había que construirle una voz a Clemente, porque Clemente ya era famoso en la tira de Clarín. Todo el mundo miraba el Clarín, miraba a Clemente, y cuando llegó a la televisión, Clemente tenía que hablar. Por lo tanto, Caloi me conoce a mí por referencia, y lo primero que me pregunta, me dice, ¿vos sos futbolero? No. Y yo no era futbolero. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver, pero no soy un tipo que tenga pasión futbolera, ¿viste? Ahora me gusta más el fútbol por el hecho de que yo de golpe empecé con Clemente, entonces le presté más atención. Pero, digamos, dentro de las cosas que me importaban a mí, claro, el fútbol, sí, como cosa, pero no era una cosa que me fanatizara, ¿no? En cambio, él necesitaba o pensaba que el tipo que hacía la voz tenía que ser un tipo que comprendiera el fanatismo. Y me dice, no podés hacerlo. Le digo, mirá, yo no soy mujer y puedo hacer una voz de mujer. Yo soy actor, claro, por ahí me sale una solterona vieja y loca, pero mujer al fin. Lo que pasa es que, le digo, un artista, un actor, se puede transponer a un montón de personajes. Y yo lo único que vengo haciendo es eso, salirme de Pelusa Suero, no Romal, lo ponemos entre comillas, a personajes tan locos como Larguirucho o como millones de personajes extraños que yo he hecho. Y sí, no, bueno, pero... Digo, bueno, probamos una vez, probamos otra vez. Él dejó de venir, nos dejamos de probar. Declaró después que él había probado 40 profesionales. Yo me pregunto cuántos son los profesionales que hacen las cosas que hago yo, pero claro, hay imitadores, hay actores, No, pero vos no sos un imitador, ahí está el tema. Bueno, por eso, es decir, vamos al hecho de que, bueno, se me confunde mucho, muchos me presentan, Claro. Este muchacho sabe que es imitador, y No, entonces no. tengo que aclarar que yo no imito a nadie, todo lo contrario, donde imite dejo de ser original. Claro. No, el diseño, yo digo que yo soy un dibujante que dibuja con la garganta, para que se entienda la creación. O sea, el dibujante agarra un lápiz, plantea un personaje, y ese personaje tiene papada grande o chica, tiene nariz perfecta o nariz aguileña, tiene panza, tiene pies chiquitos o pies grandes. O sea, todas esas cosas, hay un correlato en la voz. Claro, sí, ¿No es cierto? sí, tal cual. Es decir, es petizo, es lungo, es como es. El cómo es, ¿qué voz tiene? O sea, las variantes de las voces son enormes. Entonces yo tengo que tomar
en cuenta, por la experiencia y por la observación, que yo he sido siempre un tipo muy observador, distintos códigos de distintas personas para que después, de acuerdo a lo que me presentan, yo empiezo a hacer ese rompecabezas que termina siendo una voz original para un personaje. Qué maravilla escuchar. Fíjate que no tengo que nombrar competencia, pero hay algunas tiras hechas en la Argentina con personajes que tienen voces genéricas, que no tienen la personalidad del personaje. En cambio, si García Ferré hubiese aceptado, yo hubiera hecho un programa de radio con las voces de los personajes y todo el mundo hubiera dicho, y es Neurus, y es el comisario de Trulalá, que no hablamos. No hablamos del comisario de Trulalá. El comisario de Trulalá era consentino y decía, camine para allá, lo voy a hacer porotear el calabozo. ¿Y cómo nos llevaría todo acá? ¿A dónde nos llevaba? ¿A la comisaría? Al calabozo, te voy a ¿Al hacer calabozo? el calabozo, no te vayas. No, ¿a mí? A No. cualquiera. ¿Cómo va esta entrevista para el comisario? ¿Eh? ¿Cómo va esta entrevista para el comisario? No, sí, la llevamos bien, tranquilita vamos, ¿No va bien? No, lo ¿Bien? que me causa gracia es que yo, por supuesto, tengo una enorme influencia santiagueña a través de mi madre y de mi tía. Sí. Pero este era un correntino. Y Y lo, bueno. y lo gracioso es que me han reporteado desde Corrientes pensando que yo era correntino. Porque les hacía muy bien el comisario correntino. Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, yo voy tomando los códigos que hay por ahí y los voy haciendo confluir. El personaje del comisario lo creé yo en la revista Dislocada, porque en la revista Dislocada uno conté que también yo escribía guiones para la revista Dislocada. Siempre había un manguito más, ¿viste? Entonces, yo, claro, escuchame. Y entonces inventé un personaje que era un relator de carrera de yacaré. Y así nació el correntino que era un relator deportivo de carrera de yacaré. Pero cuando se lo conté a García Ferré y D'Alessandro lo transformaron en el comisario de Trulalá, que era correntino. Y tenía un cabo que trabajó poquito, que era el cabo Lópezito, que era cordobés también. Y era, o sea, teníamos de todo en la tira. Ya ni me acuerdo cómo son algunas cosas. Así que bueno, qué sé yo. ¿Qué más querés que te cuente? No, y bueno, la voz, ¿cómo era Serrucho? Bueno, Serrucho no tuvo voz porque... ¿Qué pasó con Serrucho? No, Serrucho lo único que terminaba haciendo era... y nada más. Pero con el talento que tenía Néstor D'Alessandro, siempre lo utilizaba para poner el broche final de todo. Entonces terminaba la contestación de ¿y vos qué opinás? Y ya está. ¿Entendés? ¿Nunca le encontraron una voz? Nunca. Hay cosas que son interesantes de ver. Entregábamos 1 minuto por día. En ese minuto se develaba la incógnita que había quedado pendiente del día anterior, porque esto iba todos los días 1 minuto distinto. Sí. Entonces, el minuto del día terminaba en una incógnita, habría un signo de interrogación. Y los chicos, y la gente me cuenta, dice, yo venía corriendo del colegio a ver qué había pasado con Hijitus, porque claro, le había quedado, ¿qué iba a suceder? Entonces, en el principio se develaba la incógnita, se desarrollaba la segunda incógnita y se terminaba con un nuevo signo de interrogación. O sea que había una pequeña, es decir, cada minuto había una pregunta. Ahora, también lo genial es que después juntabas todo y eso configuraba una historieta de 20 minutos que es lo que se utiliza para una media hora. O sea, los 20 minutos más los comerciales, los cortes comerciales y demás, hacen la media hora de televisión. Sí, maravilloso. O sea, eso era una estrategia fuera de serie. Es decir, yo quisiera saber cuántos guionistas son capaces, y en esto tiene mucho que ver García Ferré, porque García Ferré era el que aceptaba o denegaba, y aparte era el que
el que llamaba la atención, no, bueno, pero esto tenemos que cerrarlo acá, a ver cómo lo cerramos. Pero realmente la obra, desde el punto de vista estratégico, eran García Ferré con D'Alessandro. Y yo que por ahí siempre viví opinando, como seguiré opinando hasta que me muera, ¿no es cierto? Porque por otra parte, también era un trabajo de conjunto. Los dibujantes también opinaban mucho. Es decir, bueno, ocurría que a todo el mundo se le ocurrían ideas. Entonces todo el mundo volcaba la cosa y García Ferré jugaba con todos esos elementos, le daba forma y finalmente con D'Alessandro terminaban haciendo Claro. una cosa que funcionaba, Sí. ¿no? Puedo seguir contando montones de cosas, pero No, sé. pero es maravilloso escucharte, la verdad, es maravilloso hablar con vos, tenerte acá, tenerte Bueno, en la muchas voz de los poetas. Podríamos seguir hablando, pero años porque es maravilloso. Bueno, la muchas verdad, saber que tienes a Pucho, a Serrucho, y no te voy a preguntar ¿cuál es el personaje que quieres más? Porque yo No. sé que quieres a todos los personajes. No, es decir, todos me han dado alguna satisfacción. Hay algunos personajes que he hecho que han sido, ojo, voy a decir una cosa que es muy loca. Dentro de mi vida, yo he ganado mucho más dinero con los fracasos que con los éxitos. Porque a mí, cuando me llaman para un comercial, siempre el que me llama para hacer un comercial pretende tener éxito. Pero Sí. no todos los comerciales que yo grabo son éxitos. Y no son éxitos por un sinnúmero de cosas. O porque la inversión es poca, o porque la idea no da para más, o porque el marketing está errado, o porque un sinnúmero de cosas. Bueno. O sea, yo hago muchos más fracasos que éxitos. Pero a mí me los pagan todos igual. ¿Tendrá que ver con la Porque a mí casualidad? ojo, cuando me llaman, todos los que hago tienen la vocación de ser los primeros. Es decir, yo digo que yo soy un piloto de Fórmula 1. Todos los que estamos en publicidad y en la televisión y en todos estos medios, salimos a correr una carrera a ver quién gana. Todos los que largan para ser primero. Pero primero va a ser uno solo y va a haber un montón de tipos atrás. Entonces, ganamos y perdemos, seguimos corriendo la carrera, pero yo tengo que tener la habilidad de ser un piloto de Fórmula 1, ¿no? Es maravilloso escucharte. Y yo te obsequio en el día de hoy un poema. Caramba, bueno. Un poema escrito por mí Ah, bueno. y a tus 16 personajes y a tu trayectoria. Bueno. Pero no es un poema cualquiera. Ajá. Es un poema dedicado, que escribí yo, al abasto. Ah, caramba. Ah, mira vos, a Pucho. Es a Pucho, exacto. Y dije, yo tengo poemas Gardel. escritos, ¿eh? O a Gardel. O lo lees vos o lo leo yo, pero a mí me encantaría que lo lea Pucho en realidad con la Bueno. voz de Pucho. Bueno, tendría que haberlo ensayado, mujer. No ¿Dónde importa, están mis pero por anteojitos? favor. A ver, no importa, vamos, yo improvisemos total. Todo. Nadie nos mira No, por supuesto, y nadie nos escucha. y nadie nos escucha. Es un poema, vos, está publicado por supuesto y esto es para vos. Bueno, pero claro, una cosa, estas cosas dichas, tendría que haber un chiste a la manera Decime. un chiste a la manera de Pucho. A ver. Porque si no, que si la voz de Pucho, si no, por ahí queda más Gardel que Pucho. Ahí vamos. Con días y noches, con un viento que apenas gemía, con posca curva de mimos, tus labios con amaneceres desde el sol, quedaba ardiente por la luz de nuestros ojos. Con una terraza donde nuestros cuerpos oscuros jugaban a punta de cincel, con Gardel y Rampal tan presentes, descubriéndonos y atendiéndonos, y qué, amándote. Casas bajas y silencioso sol y olor a carne de domingo, escalera de mármol y desayunos al sol.
un lugar de goce, de dicha, de casualidad, de calles recorridas, de buzones, de música, el tango. Yo estoy enamorada, dice la piba esta que escribe. Yo estoy enamorada de un sitio y converjo en un tiempo con ese lugar, con emociones que laten dentro de mí. Este lugar es un barrio, pero decirlo es perderlo. Que es poema que ya se canta con improperios de amor. Digo, abasto, te llamo por tu nombre, como en el amor. Te recorro, te pienso, te siento. Soy un par de pibes más sobre tu barrio y un corazón, una boca, que también unas manos, unos ojos, mirada penetrante. Abasto, destaco tus letras, las gozo, las pinto y me siento a tu lado. Te digo, abasto y ya está todo. Yo creo en la mágica virtud de 6 letras dichas con amor, con intención de pasión. ¿Y qué puedo hacer? ¿Enumerarte en calles, en mujeres, en pibitos? No, te recorro, te mido en pasaje Celaya, te discuto, te contribuyo, o si un poco de recuerdo es todo este recuerdo, puedo ensayar el tarareo de lamento en Irlanda, o si te escribo como en el amor, te deletreo, abasto. No sé si le di la intención que debía, porque esto para mí es un encuentro de improvisación. Ay, gracias, gracias. Bien, te felicito por el poema. Gracias. Por favor, por favor. Gracias, Pelusa. Bueno, muy bien. Gracias, Pedro Domingo Suero. Suero. Gracias por que sos un arquitecto de voces. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mil gracias. Tuve algo que ver con todo eso, sí, señor. Sí, por supuesto. Muy bien, gracias Mil a vos. gracias. No, por favor.